Hola, buenos días, tardes, noches, soy Javi, su chico trans de confianza, y hoy hablaremos sobre la homofobia. Pero antes, ¿qué carajos es la homofobia? La homofobia es la aversión, el rechazo, el prejuicio o el odio hacia la homosexualidad o las personas homosexuales. Ya sabiendo esto, tenemos qué es el prejuicio y el odio hacia las personas homosexuales, o para los que no sepan, son las personas que sienten atracción hacia su mismo género. Esto antes no se veía debido a que antes en pueblos indígenas incluso se veía que esto era como una conexión con lo cósmico, por lo tanto era normal. No fue hasta que vinieron los colonizadores con su religión cristiana a decir que eso está mal, y por lo tanto empezaron pues a matar y a cazar a las personas por ese odio y prejuicio plantado a la fuerza. Pero basándonos en lo histórico, hay diferentes tribus norteamericanas como la nación Navajo, Diné, tribus Lakota y Dakota, Sioux, y nación Cheyenne no Chayán por si acaso, en donde cada uno de ellos tenía una diferente forma de ver a las personas homosexuales, donde uno de ellos, que es Cheyenne, que lo veía algo así como el mitad hombre y el mitad mujer, aunque su término nativo vendría siendo Jemané. En esos tiempos ellos creían de que al tener esa dualidad espiritual ellos tenían un gran poder sobre la medicina, por lo tanto ellos agarraban y los enviaban al campo de batalla para atender a los heridos y hacer rituales previos a la batalla. Pero obviamente no solamente fueron estas tribus las que están en Estados Unidos, sino que también fueron las tribus mesoamericanas, en donde prácticamente son las tribus de México y Centroamericana. La civilización zapoteca es el ejemplo de diversidad ancestral más vivo del continente. En la cultura zapoteca, las muques son personas asignadas al género masculino, al nacer, que asumen identidades, vestimentas y roles tradicionalmente asociados con las mujeres. Históricamente, no se les consideraba homosexuales en el sentido occidental, sino un tercer género legítimo. Eran y siguen siendo valoradas como pilares de la economía familiar, expertas artesanas y cuidadoras del hogar. En segundo lugar tendríamos, y no voy a avanzar mucho con las tribus mexicanas, porque también hay que darle espacio para las otras. La civilización azteca. Existe un término en el cual tiene por nombre los Xochigua, palabra náhuatl que significa literalmente el que porta la flor, en donde los chochiguas eran hombres que vestían y adoptaban los modales de las mujeres. Vivían bajo la protección de deidades como Xochipilli, dios de las artes y el amor, y realizaban labores comunitarias tradicionalmente femeninas. No obstante, los mexicas eran un imperio militar muy estricto, mientras que los cochiguas vinculados a roles sagrados eran tolerados. La homosexualidad fuera de contextos religiosos o artísticos podía ser duramente castigada por las leyes estatales en las etapas más tardías del imperio. Aquí quiero aclarar algo, aunque ellos sean tolerantes con esto igualito, pero así de tener relaciones así fuera del ámbito religioso no eran muy tolerados por ellos. Pero si se estaba con un hombre tuviera cierto comportamiento que se asocian con lo femenino y viceversa, quiero aclarar esto, porque no quiero que se me guinden con esto. Y por último estarían las culturas andinas, en donde una de estas tribus serían la cultura mochica, Moche, que está ubicado en la costa norte de Perú. Es la cultura andina con la evidencia visual más contundente, gracias a sus famosos huacos eróticos, cerámicas escultóricas. Los moches representaban con total naturalidad y detalle escenas de sexo anal entre hombres, cópulas entre mujeres y personajes con rasgos andróginos. Al no existir la escritura, estas piezas arqueológicas demuestran que las relaciones homosexuales formaban parte de su cotidianidad y que estaban profundamente vinculadas a rituales sagrados de fertilidad y ofrendas a la tierra. Y la cultura chimú, que está ubicada en la costa norte de Perú. Los chimúes mantenían una fuerte herencia de libertad sexual. Cuando los cronistas españoles llegaron a esta región, quedaron impactados por la abierta aceptación de la homosexualidad. El cronista Pedro Cieza de León documentó con rechazo que en los templos chimúes los hombres locales practicaban la homosexualidad de forma pública y sagrada, considerando estas uniones como actos de devoción religiosa. Este tipo quedó más blanco cuando lo vio. Pero siguiendo con el tema,
Claro que ahí hubo culturas en donde no se trataba con respecto a las relaciones así, digamos, como que amorosa, sino algunas no eran muy aceptadas, pero sí los comportamientos, en lo religioso y en lo artístico. Por lo tanto, lo que quiero hacer entender es de que en el pasado esto era normal. Lo que pasa es que actualmente, debido a el adoctrinamiento de la religión cristiana, pues todo esto se volvió ya sea creando odio y prejuicio a la gente homosexual, lo cual eso no tiene nada de malo. Es más, incluso en la misma naturaleza, es normal que haya personas, mejor dicho, que hayan animales homosexuales. Unos de esos animales son ovejas, cisnes negros, pingüinos, leones y bonobos. Obviamente no son todos los animales, porque como es la naturaleza, hay bastantes animales, mejor dicho, 1500 especies para ser exactos. Por lo tanto, esto naturalmente la homosexualidad no es algo antinatural, mejor dicho, esto es algo natural. Lo que sí es antinatural es la homofobia. Es más, el ser humano es el único que siente la homofobia como algo antinatural. Algo que debo aclarar es que no estoy diciendo de que la religión cristiana sea un caos, un desastre que arruinó todo, por lo que no es así. Porque el Dios cristiano no tiene nada que ver, es más, hay que admitir que una religión que ha tenido un pasado horrible no te hace mala persona, no te hace una persona que odia a las personas que son diferentes a ti por la religión. Pero lo que sí está mal es utilizar una religión para tus propios beneficios, eso sí está mal, y hacer daño a los demás por no creer, o hacer lo que tu religión dice. Pero en conclusión, la religión cristiana no es mala. Quiero aclarar esto porque no quiero malentendidos. Con esto quiero decir de que para mí la homofobia es algo sin sentido, porque para mí estás odiando a una persona que ama a otra, que es diferente a ti, y en el mundo hay demasiada gente que es diferente, ya sea por el tipo de piel, las actitudes, los gustos o incluso los comportamientos, todo es diferente. Por lo tanto, aceptar que cada gente tiene diferencias, que tiene diferentes formas de pensar, distintas religiones, eso es lo que hace que uno viva con menos odio hacia los demás y con mucha paz, porque todos somos diferentes. Bueno, si quieres oírme más hablando de diferentes temas, comenten, suscríbanse, denle like, y si quieres que hable de un tema de tu preferencia, déjalo en los comentarios. Y recuerden, lo escucharon por mí, Javi 2334, su chico trans de confianza. Nos vemos.